Buenas noches a todos. Nuevamente, bienvenidos a este Journal Club que cada vez está siendo más emotivo y sobre todo más productivo. El día de hoy, el doctor Miguel Ángel Medina Andrade, él es cirujano cardiovascular, está en la ciudad de Guadalajara, es egresado del Hospital Infantil de México. Nos va a hablar de un tema poco común, pero creo que el enfoque está bastante interesante. Me gustó mucho el saber qué pasa con nuestros pacientes congénitos a largo plazo. Muchas veces nosotros los vemos, y sobre todo en instituciones como la nuestra, en la que después de los 18 años los tenemos que mandar a un hospital de adultos, no sabemos realmente hacia dónde van y qué es lo que pasa con nuestros pacientitos que operamos. Entonces, es un tema bastante interesante. Miguel, te cedo la palabra y muchas gracias a todos nuevamente por estar aquí. Gracias, buenas noches. Gracias, Charlie, por la invitación nuevamente con un tema que, pues, de repente no vemos muy a menudo. Sin embargo, pues creo que todos en algún momento nos hemos tenido que enfrentar a una circunstancia de un paciente bajo estas condiciones que muchas veces hasta le sacamos la vuelta porque entendemos a veces o mal entendemos, como en muchas ocasiones, que el término corregido significa que solamente es vigilancia y no necesariamente, ¿no? Entonces, bueno, un poquito hablar sobre esta patología que en ocasiones no se discute en grandes foros, porque obviamente es una patología muy rara, es una patología que en ocasiones también, pues la consideramos que una vez pasada la edad en la que nosotros intervenimos, no los volvemos a ver y a veces son pacientes que llegan con problemas muy importantes por resolver aún, ¿no? Y bueno, ¿qué es la transposición corregida a grandes vasos? Un poquito, nada más como generalidades para no meternos mucho en situaciones que a lo mejor no vamos a discutir ahorita y enfocarnos en los artículos que vamos a revisar, que es también conocida como una doble discordancia, donde tanto la unión atrioventricular como ventrículo arterial, pues están con una falta de secuencia. La incidencia es alrededor de 1 por cada 33,000 personas recién nacidas vivas y consta del total de las cardiopatías congénitas de un 0.05% del total. Dentro de los trastornos que podemos encontrar a lo largo de la vida son pacientes que habitualmente en un gran porcentaje son pacientes que a veces en ocasiones no presentan de entrada una situación importante en cuanto a sintomatología, pero que gradualmente las irán manifestando a lo largo de su vida y casi siempre alrededor de la cuarta, la quinta, la sexta década de la vida es cuando empiezan ya con situaciones mucho más complejas y es el motivo de haber encontrado estos artículos para compartir y comentar. También una de las lesiones más comúnmente asociadas son en ocasiones también la obstrucción del tracto pulmonar. Este es el dibujo original del conde von Rokitansky, que fue quien primeramente se le atribuye la descripción anatómica post-mortem de esta patología. El diagnóstico no siempre es indicativo de corrección quirúrgica porque, como mencionaba anteriormente, hay quienes deciden y esto pudiera llegar a ser a veces una constante, no hacer una intervención si no hay sintomatología asociada. Internet. No, no necesariamente se considera de entrada una situación en la cual se tenga que intervenir, aunque en los últimos años nosotros como cirujanos en congénitos, la opción más viable y que se ha demostrado a lo largo del tiempo es hacer el doble switch, que hablaremos brevemente sobre eso. Tiene un impacto fisiológico importante, junto con las anomalías asociadas y las arritmias que per se se pueden desarrollar a lo largo del tiempo. En cuanto a a la sintomatología y al tiempo, son decisiones complejas que tomar porque no hay mucho escrito, no hay series muy grandes y de repente a veces pues, las decisiones se toman entre grupos pequeños y no siempre son las mismas tomas de decisiones. La severidad de la insuficiencia de la válvula tricúspide es una constante que a lo largo del tiempo vamos a encontrar. Generalmente esto se
se empieza a anunciar en edades tempranas, alrededor de la adolescencia, pero se puede manifestar en edades alrededor de la cuarta, quinta décadas de la vida. Hay un tema referente a cuándo hacer sustitución contraplastía, sustitución valvular tricuspidia, hablando en específico cuando el ventrículo morfológicamente derecho se decide dejar como un ventrículo sistémico, que es parte de la corrección, de la denominación de transposición corregida. Por otro lado, también la corrección fisiológica contra la corrección anatómica, pues también hay un tema de controversia. En los artículos que vamos a discutir, uno de ellos es un artículo que es escrito en China y por las situaciones socioeconómicas es una población que se asemeja mucho a la nuestra y que quizá enfrenta los mismos problemas también por resolver. Y aquí es donde muchas de estas decisiones se hacen en pacientes ya adultos y es cuando pues hay pocas opciones a veces de hacer una corrección anatómica, que esa es la tendencia actual a nivel mundial. Y el tiempo adecuado de la cirugía, que a veces no son decisiones muy sencillas por tomar. En cuanto a la corrección, encontramos dos vertientes, que es la variante de la corrección fisiológica y anatómica. Finalmente, el objetivo del fisiológico es hacer una reparación de los defectos cardíacos, aliviar la obstrucción pulmonar si existe y dejar el ventrículo derecho funcionando como un ventrículo sistémico, pero a futuro sabemos que va a desarrollar falla ventricular y el pronóstico resulta ser muy pobre. En cuanto a el manejo anatómico quirúrgico de corrección anatómica, su objetivo es redirigir el flujo venoso pulmonar, optimizar la circulación, convirtiendo a través del doble switch al ventrículo morfológicamente izquierdo como sistémico, aunque bueno, tenemos que ser muy estrictos a la hora de la toma de estas decisiones en función del tipo de anomalías asociadas que encontremos. Bueno, el primer artículo es un artículo multiinstitucional, el cual pues me parece que es una serie importante a tomar en cuenta. El autor principal es Thomas Graham, es un estudio hecho en varias partes del mundo. Por ahí van a ver el número de hospitales que fueron los que participaron. El objetivo de este estudio fue determinar el resultado a largo plazo de la disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca en adultos con una transposición corregida de grandes arterias. Para esto utilizaron como metodología un análisis retrospectivo en 182 pacientes que participaron en 19 instituciones que fueron las que se enrolaron para este estudio. Y se hizo una recolección de datos del expediente clínico. Los criterios para inclusión fueron pacientes mayores de edad, de 18 años de edad, al momento de que se realizó el estudio, y todos diagnosticados, obviamente, con una transposición corregida de grandes arterias. Los dividieron en dos grupos, en el cual definieron la primera el grupo A con lesiones asociadas y el grupo B, los pacientes que presentaban algún tipo de lesión, pero que no, eran candidatos y fueron por ende excluidos. Ahí están especificadas el tipo de lesiones asociadas. De estos pacientes los clasificaron en dos grupos de transposición con defectos asociados, que fueron 132 pacientes, y ahí está el listado, el porcentaje de las lesiones encontradas, de las malformaciones asociadas. Y el grupo 2 eran pacientes sin lesiones significativas asociadas, que fue un total de 50 pacientes. Las estadísticas que utilizaron fueron variables y proporciones. Para las variables y proporciones emplearon método de chi cuadrada y prueba exacta de Fisher. La asociación de variables para insuficiencia cardíaca y lesión valvular y ventricular fue realizado haciendo una estimación de odds ratio, en el cual el intervalo de confianza lo determinaron en 95%, y para las curvas de supervivencia utilizaron
gráficos y curvas de Kaplan-Meier, y de ahí, bueno, también se tomaron una P cuando era menor de 0.05 con una significancia estadística. Las edades como tal de los grupos, de ambos grupos, fueron similares, en los cuales la insuficiencia cardíaca de estos dos grupos que les mencionaba anteriormente tuvieron significativamente mayor mayor manifestación de insuficiencia cardíaca aquellos pacientes del grupo 1 que sí tuvieron lesiones asociadas en un 51 contra un 34% del otro grupo. Y en la figura que vemos aquí a su mano derecha, podemos ver los dos grupos y la probabilidad en la cual se fue desarrollando las manifestaciones de una falla cardíaca. La disfunción ventricular sistémica e insuficiencia tricuspidia de ambos grupos se registró en un 70 contra un 55%. La disfunción ventricular se observó que incrementó en función de la edad. Aquí en la figura 2 vemos la diferencia entre ambos grupos. Déjenme ver si puedo señalarlo. Sí ven claramente las gráficas, ¿verdad? La de su mano izquierda es... A ver, denme un segundo para ver si puedo... No puedo señalarlas. La gráfica 2, la figura 2 es la gráfica de su izquierda, donde se observa que el grupo en los cuales hicieron disfunción ventricular severa tuvieron menor presentación en el grupo número 2, y los pacientes en función de la edad del grupo 1 pues tuvieron un desarrollo más temprano de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia aórtica anteriormente no se había reportado. Este es uno de los primeros artículos donde también investigaron la insuficiencia aórtica y la disfunción del ventrículo izquierdo cuando se encontraba en posición pulmonar. También incrementa en la edad. Esto lo podemos ver también en el gráfico del lado derecho, en la figura 3, donde se observa la presentación de estas disfunciones. Esta tabla me pareció importante. Hacen una asociación de manifestaciones. Hicieron la estimación con odds ratio para insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular derecha y disfunción ventricular izquierda. Lo que me llamó la atención de esta gráfica es que tanto para la disfunción ventricular derecha como para la presentación de falla cardíaca, todas estas variables que ven en el recuadro en rojo sí tuvieron una significancia estadística. Un poquito más abajo van a ver debajo del recuadro que el sexo tuvo una muy discreta y limítrofe manifestación en cuanto únicamente al valor de P de la disfunción ventricular derecha. Sin embargo, no lo tomaron como estadísticamente significativo, aunque en función del sexo sí fue más frecuente el desarrollo de disfunción ventricular en varones. No así en el caso de la disfunción ventricular izquierda, donde prácticamente no encontramos estos valores representativos. Concluyen los autores que la insuficiencia cardíaca congestiva y la disfunción ventricular demostraron que aumenta con la edad. En los pacientes con defectos asociados desarrollaron más temprano los síntomas de insuficiencia cardíaca, alrededor de los 45 años, hasta en 2/3 de total de la población. Y también encontraron y mencionan que la insuficiencia tricuspidia desempeña en estos pacientes que no fueron corregidos en edades pediátricas un papel importante en el desarrollo de insuficiencia cardíaca congestiva. En algunos artículos se menciona que generalmente la insuficiencia cardíaca congestiva es la que desencadena la insuficiencia tricuspidia, pero el punto de vista de estos autores me pareció importante resaltarlo, donde ellos investigan qué tanto es la insuficiencia tricuspidia cuando empieza a incrementar, que genera tanto los datos de insuficiencia cardíaca como de disfunción ventricular.
Recomiendan también en estos pacientes adultos que ya no tenemos probablemente la posibilidad de operarlos en edades tempranas, la sustitución valvular tricuspidia para preservar la función ventricular, ya que vieron que los pacientes a los cuales se les realizaba plastía tricuspidia presentaban datos de insuficiencia en forma más temprana y en mayor proporción y en mayor gravedad, deteriorando su clase funcional. También sugieren que en pacientes sin disfunción ventricular a edades tempranas se realice el doble switch arterial. Esto es en relación al primer artículo. No sé si tengan algún comentario. ¿Existe algún comentario acerca del artículo de alguien? O igual, si lo quieres dejar al final y De acuerdo, continuamos, ¿te parece, Carlos, con el segundo artículo? Venga, hacemos el segundo y discutimos al final. Correcto. Bien, el segundo artículo es el artículo que les mencionaba, que es realizado en una ciudad en China que se llama Beijing y Fuwai. Es un estudio en el cual, bueno, pues se denomina resultados a largo plazo de la cirugía valvular tricuspidia de pacientes con corrección, con transposición corregida de grandes arterias. El autor, el principal es Long Deng y los demás que no puedo pronunciar, pero ahí los tiene. Bien, así de entrada ellos dicen que el manejo de la transposición corregida de grandes arterias hacen una pequeña introducción de la situación socioeconómica, de cómo los pacientes llegan en muchas ocasiones en fases tardías con algunas manifestaciones y por lo tanto, bueno, pues ellos establecen que el manejo de estos pacientes en la edad adulta también es controversial respecto a la toma de decisiones, especialmente cuando se trata de un paciente al cual tienen que hacerle algún tipo de corrección quirúrgica, en específico cuando manifiestan datos de disfunción de la válvula tricuspidia. También están ellos en la misma línea de pensamiento en función de que es crucial en cuanto al tiempo y las condiciones clínicas de estos pacientes la toma de decisiones. La valvuloplastia tricuspidia en pacientes con una transposición corregida de grandes arterias la consideran exitosa y su utilidad limitada. Ellos establecen que la dimensión telediastólica del ventrículo derecho es un predictor independiente de mortalidad postquirúrgica o bien en pacientes que son candidatos a trasplante. El objetivo de este artículo fue comparar los resultados entre la aplastía y la sustitución valvular tricuspidia. Identificar también, fue otro objetivo, los factores de riesgo para mortalidad postoperatoria, y los métodos utilizados fue que reclutaron 57 pacientes con diagnóstico de transposición corregida de grandes arterias sometidos a cirugía valvular tricuspidia con insuficiencia valvular de moderada a severa. El periodo de estudio fue entre 1999 al 2006. El periodo de seguimiento de los pacientes fue alrededor de 5.98 más menos 4 años. Y este fue el análisis estadístico que hicieron con SPSS versión 19, utilizando variables categóricas de frecuencia y porcentaje, las variables continuas de media, mediana y desviaciones estándar, y las diferencias entre la aplastía y la sustitución valvular tricuspidia las hicieron a través de chi cuadrada, Fisher y prueba de Wilcoxon. La prueba de las estadísticas en función de supervivencia fueron con gráficos de Kaplan-Meier y también tomaron una P menor de 0.05 de manera significativa desde el punto de vista estadístico. Y los resultados que obtuvieron fueron que la mayoría de sus pacientes fueron pacientes masculinos. Las edades en las cuales realizaron las intervenciones fueron entre 14 y 62 años, con un rango de edades de 36.6 más menos 13.8 años. Casi el 90% de los pacientes se encontraban en clase funcional 2 y 3. 11 pacientes fueron sometidos a aplastía de la válvula tricuspidia
tricuspidia, perdón, y 46 fueron sometidos a recambio valvular tricuspidio. El recambio llevó de la válvula tricuspidia, tuvo mayor grado de insuficiencia valvular severa. Ahí está una tabla en la que explica pues las características generales de la población. La edad pues fue un punto importante en cuanto a los pacientes que se les hizo plastía y a los que se les hizo una sustitución valvular. Y lo que les mencionaba, pues que aproximadamente en el grupo de sustitución valvular se presentaron los pacientes en clase funcional 2 y 3 en su mayoría, alrededor del 90% de estos pacientes. Esta gráfica nos muestra nada más brevemente pues, las características quirúrgicas. Prácticamente no se encontraron en ninguno de los dos grupos diferencias estadísticamente significativas. Quizá nada más un poco el periodo de clampeo y el periodo de tiempo de circulación extracorpórea, que fue ligeramente más elevado en los pacientes que se les hizo plastía comparativamente con los pacientes que se les hizo una sustitución valvular. Las complicaciones que tuvieron fueron una defunción por datos de insuficiencia cardíaca, 3 pacientes que presentaron bloqueo atrioventricular y requirieron marcapaso, 5 pacientes a los cuales se les hizo reemplazo valvular tricuspidio con fuga perivalvular. En el caso de los pacientes con plastía, ahí donde ven la estrellita en color verde, tuvieron mayor presentación y mayor deterioro de la insuficiencia tricuspidea. Tuvieron un 60% de pacientes con una insuficiencia recurrente de la válvula tricúspide, de moderada o de mayor severidad. Y las complicaciones que mencionan se presentaron en pacientes a los cuales se les hizo reemplazo valvular, ahí en el circulito en color rojo. Ahí se alcanzan a ver las que les mencionaba previamente. Se reoperó en el caso de los pacientes de plastía, un paciente y fueron 2 pacientes a los cuales se les hizo sustitución valvular. En cuanto a la sobrevida fue similar en ambos grupos, 89 contra 85%. Las estadísticas en cuanto a la supervivencia que mencionan al año, a los 5 y a los 10 años fue respectivamente de 96, 91 y 75%. La mortalidad, el paciente que les comenté, de un paciente que se sometió a una plastía valvular contra 5 pacientes que se sometieron a sustitución valvular. La plastía en el 60% de los pacientes, en 6 de ellos, presentó insuficiencia severa recurrente. En esta gráfica se define el seguimiento en años y la supervivencia. Vemos cómo gradualmente pues, va siendo menor en función del tiempo, pero pues la verdad es que después de 10 años observamos que decrece por debajo de 80%. En el gráfico de la derecha, en la letra B, observamos también la diferencia de los pacientes que fueron sometidos a plastía contra sustitución valvular. En estos pacientes, bueno, pues vemos que la sobrevida fue pues mucho mejor en el caso de los pacientes de plastía, aunque bueno, a largo plazo pues ya entendemos que la sustitución valvular es la que mejor evolución nos daría en un momento dado. Los factores de riesgo de mortalidad fueron también tomados como predictores de mortalidad o de trasplante. En el caso de el diámetro al final de la diástole del ventrículo derecho, al mismo tiempo que el tiempo de circulación extracorpórea, y en aquellos pacientes con un diámetro
diastólico al final de la diástole del ventrículo derecho que tenían más de 60 milímetros, encontraron pues un mayor decremento en la supervivencia. Ahí vemos en el gráfico izquierdo, en la tabla número 5, el resultado, bueno, pues fue una P significativa, al mismo tiempo que el tiempo de circulación extracorpórea, también el tiempo de pinzamiento aórtico. El análisis multivariado que hicieron encontraron que los pacientes que tenían un incremento mayor a 1 centímetro de este diámetro telediastólico del ventrículo derecho, pues también tenía una diferencia importante en cuanto a sobrevida, y la P también fue significativa. La gráfica 2, ahí bueno, pues también vemos lo que les decía de los pacientes que tenían un diámetro al final de la diástole del ventrículo derecho mayor de 60 milímetros de diámetro, pues es muy, muy importante el grado de deterioro y la pobre sobrevida que encontraron. Los adultos con insuficiencia valvular tricuspidia, con estas características, ellos definen que no son candidatos a doble switch y encuentran como opción la cirugía valvular, además del trasplante en aquellos pacientes que los pueden llevar a través de un protocolo de manejo para trasplante cardíaco, que es de alguna manera su opción más viable. Cuando esto no existe o no es posible realizarlo por alguna condición hemodinámica de los pacientes, pues ellos definieron el camino en hacer ya sea una plastía contra un reemplazo valvular, y encontraron que obviamente pues la plastía genera mayor cantidad de deterioro hemodinámico, mayor cantidad de síntomas de desarrollo de insuficiencia cardíaca y de disfunción ventricular. Entonces, bueno, pues encontraron que el reemplazo valvular es de alguna manera la opción más viable en aquellos pacientes que no pueden ser sometidos a trasplante cardíaco. La función diastólica del ventrículo derecho ha demostrado ser un importante predictor de mortalidad, y cuando se encuentra menor al 40% es un resultado pobre. Y el diámetro al final de la diástole del ventrículo derecho, cuando es mayor del 60%, es un factor de riesgo para mortalidad postoperatoria. La sobrevida es muy pobre. Y bueno, pues hasta aquí mi comentario. Hay una imagen alusiva al Principito, donde pues un poco hace mención a que lo que lo pone triste son los atardeceres, y a veces a nosotros cuando tenemos un paciente al cual no podemos ofrecerle quizá un doble switch, pues creo que igualmente nos sucede, ¿no? Muy bien. Gracias, Miguel. Muchas gracias y muy, muy buena plática. Miguel, nada más un favor enorme. Hoy tenemos en el foro muchos residentes de anestesiología, algunos residentes de terapia intensiva, y muchas veces el escuchar una doble discordancia, un doble switch, puede condicionar un poco de confusión. ¿Podrías nada más como darnos un panorama general de qué se les debería hacer? ¿A qué consiste el doble switch del que estamos hablando tanto? Sí, por supuesto. Bueno, me voy a regresar un poquito para el inicio, los que no vieron esta imagen. Esta imagen nos habla un poco de las características anatómicas. Lo conocemos también, retomando un poco al inicio de la charla, como una doble discordancia, en la cual no hay una secuencia anatómica correcta en cuanto a la conexión atrioventricular y ventrículo arterial. En función de lo que nosotros ofrecemos cuando es un paciente en edad pediátrica y decidimos someterlo a una corrección anatómica en la cual vamos a redirigir nuevamente los flujos, lo que hacemos, hay dos opciones. Hacer dentro del doble switch, encontramos que la forma en la que vamos a redirigir el retorno venoso hacia el ventrículo, en este caso morfológicamente derecho, es a través de dos opciones. Una es hacer
una cirugía de Senning o una cirugía de Mostert, que los conocemos como el switch atrial. Anteriormente, cuando hacíamos este tipo de cirugías en pacientes que no tenían nada que ver con esta anomalía, pues lo hacíamos como una cirugía un tanto paliativa, pero era una paliación que nosotros la llevábamos a muchos años. A veces con la finalidad de hacer una corrección univentricular, a veces con la opción de que ese paciente nos llevara a una mejor evolución. En el caso de una transposición, además de hacer una cirugía de un switch atrial, pues también lo sometemos a la redirección del flujo ventricular hacia el vaso correspondiente, en este caso, haciendo una cirugía de Yatene o un switch arterial, como es que lo conocemos, en el cual, bueno, pues ya sabemos que debemos hacer una transección de la aorta y de la pulmonar, mover las arterias coronarias de la aorta nativa a la pulmonar, creando una neoaorta, y de esa manera vamos a conectar nuestra aorta sistémica a esa neoaorta que hemos creado, y adicionalmente a esto hacemos la colocación de parches en la zona donde tomamos los botones aórticos de la aorta nativa para crear una neopulmonar, y en este tronco vamos a anastomosar la arteria pulmonar. Un poco es el mapa de la secuencia de eventos que nos implican a nosotros hacer un doble switch. De acuerdo, Miguel. Quedó claro. Seguro, seguro que sí. Muchas gracias, Miguel. Muy bien. ¿Algún comentario? Doctor Bolio, adelante. Bueno. Abrió su micrófono antes, entonces aquí estoy pendiente. Bueno, no, no, en primer lugar, que es una anomalía rara, ¿no? En segundo lugar, no sabemos cuántos de ustedes tienen transposición corregida y nunca nos hemos enterado. O sea, a menos que ya les hayan hecho algún ecocardiograma. Porque en realidad el primer artículo, que es del 2000, según recuerdo, el primer artículo que es del año 2000, está comparando los pacientes que tenían solo la transposición corregida y contra los pacientes que sí tenían alguna otra anomalía cardíaca, y muy seguramente esa otra anomalía cardíaca es lo que hizo que se diagnosticaran. Ahora, aquí se diagnostican 50 y tantos, o sea, la proporción son 50 contra 132, porque los 132 que tienen una lesión asociada, pues es lo que hizo que se tuvieran que estudiar. Y los otros 50, pues empezaron a presentar falla cardíaca o algo, y que fue muy probablemente lo que hizo que se tuvieran que estudiar, porque pues no hacemos, estamos como el COVID, no sabemos cuántos están infectados, bueno, pues no sabemos cuántos tienen transposición corregida si no hacemos un estudio de tamizaje cardiológico. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que lo importante de la patología es que el ventrículo derecho está hecho para ser derecho y el izquierdo está hecho para ser izquierdo. Pero cuando sucede esto al revés, como le hacemos cuando hacemos en una transposición simple de grandes arterias, que les hacíamos Mostert, y ahí hacíamos la sobrevida, pues sí, un porcentaje desarrollan complicaciones que son el mismo porcentaje que en una transposición corregida de grandes arterias. Pues en una doble discordancia, sin otra anomalía, ese mismo porcentaje en un momento dado va a ser falla cardíaca. Yo creo que la importancia de esto radica en que ya a fin de cuentas como grupo o cada grupo tiene que decidir o definir si cuando se detecta un paciente de estos, si tiene lesiones asociadas, si va a corregir la lesión asociada y de una vez hacer el doble switch, o si nada más va a corregir la lesión asociada. Y yo creo que eso serían grupos más comparables. Y si se detecta una
doble discordancia sin lesión asociada, si se va a corregir haciendo el doble switch o nada más se va a hacer la vigilancia y el manejo de las complicaciones que vaya presentando el paciente, que las vaya presentando. Porque a fin de cuentas, pues un doble switch implica más morbilidad y hacer el doble switch, vamos a dejar un sustrato para generar arritmias y vamos a dejar un sustrato para poder producir alguna estenosis del yatene o alguna lesión coronaria. Entonces, a fin de cuentas, no es tan fácil el decir, no, ya todos hay que volverlos a corregir anatómicamente y hacerles doble switch. No, porque el doble switch implica hacer un Mostard o un Zenning, pero bueno, el Mostard que se asocia más a arritmias y también los Mostard normales tienen complicaciones a largo plazo que pueden llevarlo a trasplante. Yo creo que no es fácil tomar decisiones con esto y si el niño está bien, pues ni le muevas. Ahora, el problema, y lo menciona bien el artículo y también es los dos artículos, pero la diferencia en cuando entonces, ahora sí, tengo un ventrículo derecho funcionando como sistémico, cuando voy a intervenir en la válvula tricúspide. Porque si es causa de la falla cardíaca, la insuficiencia tricuspidia, o por la falla cardíaca tengo la insuficiencia tricuspidia. Yo creo que, como es una patología tan rara, pues no se puede estudiar mucho y los dos estudios pues son retrospectivos. Y va a ser muy difícil, tendría que ser multicéntrico hacer un estudio prospectivo, pero en un estudio prospectivo yo creo que lo que se podría hacer es hacer grupos comparativos de si tiene lesiones asociadas, corrijo la lesión y de una vez hago el doble switch, o nada más corrijo la lesión, por decir algo, la CIB o lo que sea, y ya me sigo así con su transposición corregida. Y el otro grupo comparativo prospectivo sería, lo dejo el paciente que no tiene lesiones asociadas, dejarlo hacer la vigilancia, ver qué variables puedo estar midiendo en el ventrículo derecho para ver, bueno, en el ventrículo pues que funciona como sistémico, para ver en qué momento tengo que intervenir en ese ventrículo. Y ver incluso si tiene insuficiencia tricuspidia, si la empieza a desarrollar con poca falla cardíaca y que eso lleve a llevarlo a más falla cardíaca. Y entonces me ocurre que habría que estudiar entonces volúmenes ventriculares, con resonancia magnética nuclear, un poco como lo hacemos con los Fallot, y tratar de determinar el punto también de no retorno de la falla cardíaca. O sea, la verdad es que las probabilidades de comportamiento son muchas y la patología es tan rara que es muy, muy, muy difícil poder llegar a tener estudios que sirvan de evidencia para saber qué es lo correcto y qué es lo que hay que hacer. Y entonces aquí, pues se va uno o tiene uno que irse a principios más elementales como primero no hacer daño y si el paciente está bien, pues no le hago nada. Si lo puedo manejar médicamente, lo manejo médicamente y sí, una vigilancia estrecha. Y ver las variables que pueden hacer que lo estén llevando a insuficiencia cardíaca. Porque no necesariamente es que se desarrolle insuficiencia tricuspidia, porque la tricuspide no sirve para presiones sistémicas y que eso lo lleve a falla cardíaca. También puede ser que la falla cardíaca genere la insuficiencia tricuspidia y que la falla cardíaca, por ejemplo, sea causada por una mala irrigación coronaria porque es un ventrículo derecho y nada más tiene una coronaria, no tiene dos, como tienen los ventrículos izquierdos, o la situación de la aorta no favorece la irrigación. Y queda la duda, en lo que mencionan en el primer artículo, que los pacientes que desarrollan insuficiencia aórtica, porque incluso dicen son aortas normales, no tenían por qué desarrollar insuficiencia aórtica, y ahora viene entonces una variable más que nadie se explica cuando se llega a presentar, y bueno, ok, ya se presenta, pero ¿y qué le voy a hacer, no? O sea, o cómo la voy a resolver, y si la debo resolver o no. Entonces, yo creo que es una patología, rara y probablemente el paciente con transposición corregida simple, que no tenga lesiones asociadas, que se detecte en la edad pediátrica, hacer la vigilancia muy estrecha
ahora se puede hacer con muchos métodos, ir viendo las variables y cuando empiece alguna variable salirse de lo esperado, tratar de ver la causa de por qué y resolverla. ¿Por qué? Porque la otra que se me ocurre es, agarro al niño, lo agarro con transfusión corregida y lo meto a una buena higiene cardíaca, con ejercicio, con vigilancia del ritmo, con prevención de síndromes metabólicos para prevenir lesión coronaria. Y a lo mejor el paciente se muere y como a lo mejor muchos se pueden morir y nunca se enteraron, ¿no? De acuerdo. Entonces, eso es lo que yo diría, ¿no? Y de Genial. ahí en fuera, pues todo lo demás que se nos ocurra, ¿no? De acuerdo, doctor. Mile, por favor, adelante. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por dejarme participar. Y uno de los focos digamos, de tratamiento de los pacientes con transposición congénitamente corregida, últimamente se ha enfocado más en corregir esa alteración fisiológica, más bien en corregir lo que va a pasar en que no tiene lesiones asociadas, y es que falla cardíaca del ventrículo morfológicamente derecho. O sea, sabemos que en esas gráficas mostraste que hacia la cuarta y quinta década de la vida del paciente, impajaritablemente o prácticamente todos van a empezar a hacer falla cardíaca del ventrículo derecho, que es sistémico. Entonces, en ese caso, digamos que el foco de reparo puede llegar a ser más bien ayudar a ese paciente a prevenir esa falla derecha dentro de, digamos, de más que hacer el doble switch como tal. Entonces, una de las alternativas pues, que podría llegar a demostrar menos mortalidad y mayor sobrevida a largo plazo podría ser el cerclaje de la arteria pulmonar, en términos de que yo, al aumentar la presión de diástole del ventrículo izquierdo, en este caso, al hacer el bandir pulmonar, podría mover el septum ventricular y con esto disminuir en algo tanto la insuficiencia tricuspidia como mejorar un poco digamos, la compliance del ventrículo derecho. No sé si lo tienen contemplado como una forma de paliación más que el reparo, digamos, el reparo anatómico con doble switch, que sería mucho más mórbido, con mucha más mortalidad, y hacer un cerclaje paliativo prolongando, digamos, un prolongado, no como preparación de doble switch, sino prolongado. Y si el paciente eventualmente va a caer en falla, pues hacerlo como un puente a trasplante. No sé qué opinión tiene el doctor Bolio y los demás cirujanos. Sí. No, precisamente ahorita que estaba comentando eso, es una de las cosas que cuando estuve revisando los artículos y dándole un poco vueltas en la cabeza, eso se me ocurrió. Se me ocurrió más un cerclaje de arteria pulmonar, más como precisamente como prevención de la falla cardíaca. Precisamente porque al aumentar el grosor del septum, al poner un cerclaje de arteria pulmonar, haces que el ventrículo izquierdo mantenga masa muscular y al mantener masa muscular apoya al ventrículo derecho en la función que tiene que desarrollar de hipertrofiarse, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que el cerclaje de arteria pulmonar nos puede, en un momento dado, prevenir la falla cardíaca o retardar más la falla cardíaca. Y lo que pasa es que depende de la edad en que uno lo haga, invariablemente entonces sí se va a convertir en una estenosis pulmonar, claro, en un ventrículo que lo puede tolerar y darle la vigilancia, porque ahora sí, si empieza a fallar el ventrículo derecho, tengo el ventrículo izquierdo entrenado y le puedo hacer el doble switch más tardíamente. Incluso está descrito, pues, pacientes que empiezan a hacer, que tienen transposición corregida con lesiones asociadas, y los japoneses sobre todo hacen mucho eso, cambian, o sea, preparan el ventrículo izquierdo para ahora sí recibir la presión sistémica con un cerclaje de arteria pulmonar, pues, o sea, sí es algo que están haciendo. Por lo menos yo he visto artículos algunos artículos japoneses que están llevando a los pacientes, aún cuando esté corregida la lesión y tengan ¿cómo les diré? O sea, las lesiones asociadas en transfusión corregida y ya vaya todo bien con el paciente, sí piensan en llevarlo a doble switch, sobre todo porque esos que les tuvieron que cerrar una CIB o les tuvieron que hacer alguna otra cosa, tienen más probabilidades de llevarlos a falla cardíaca, que es lo que se presenta en los artículos. Entonces, llevarlos a doble switch antes de que desarrollen la falla cardíaca, sabiendo que tienen más riesgo porque tenían lesiones asociadas, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo, el cerclaje de arteria pulmonar es una opción que deberíamos considerar, ¿no?
Iñaki, adelante. Sí, yo creo que es una patología bastante compleja. Cuando hay una lesión asociada, yo creo que sí, efectivamente nos ayuda a tomar la decisión de hacer la corrección de la cirugía. Pero bueno, nosotros de hecho les vamos a comentar, hace una semana acabamos de tener un bebé que se hizo el diagnóstico en útero, una transposición. Y al nacer lo tuvimos en las primeras 24 horas con el diagnóstico ya el correcto, que era una transposición corregida. Entonces, en una familia que el primer bebé falleció a los 4 meses de vida por un ventrículo único, entonces un segundo bebé, segunda patología compleja, y el bebé con la transposición corregida, los papás ligeramente añosos, pues ya 40 años. Entonces la toma de decisiones, porque no tienen ninguna lesión asociada, la válvula tricúspide también afortunadamente está normal, no hay CIVs, no foramen oval, entonces pues tomar la decisión de corregir este paciente de manera temprana, pues da temor, ¿no? Da temor porque pues es una cirugía compleja. No sé también qué opinen ustedes. Nosotros no hemos tomado la decisión por completo, pero creo que también la decisión de vigilancia que es válida, pues es una toma de decisiones que cuando uno decide no hacer, también es una forma de decidir, ¿no? Porque creo que también hacer una corrección cuando esta persona tenga 20 años, 25 años, ya cuando el ventrículo haya fallado, intentar prepararlos con cerclajes, creo que cambia el pronóstico y al final del día uno en un sueño guajiro de que tuviera un buen pronóstico el doble switch, pues hay que hacerlo ya, ¿no? Ahorita que tenemos resistencias como altas, tenemos un ventrículo derecho todavía en buenas condiciones, un ventrículo izquierdo preparado, que no bajaba bien la resistencia, entonces sonaría bonito hacer las primeras 3 semanas de vida, hacer el doble switch. Es más, yo no sé si ustedes han escuchado, hasta de repente pensando en alta mortalidad, dijimos hacerlo en 2 tiempos, primero hacer la transposición y dejarlo transpuesto y después de 2 meses hacerle el zenning, no sé, tratando de bajar la mortalidad, pero ha sido este paciente, y ahorita también abierto sus comentarios, complejos, porque el día de hoy tiene 1 semana y media, está en su casa de maravilla, asintomático, saturando 99 como estos pacientes, esperando que vaya a vivir, esperemos, pues por lo menos el promedio de 20 o 30 años. Entonces, sin una lesión asociada y sin una válvula tricuspide que tampoco se justifique el entrar y ser más agresivos en el manejo. Entonces, efectivamente, como yo de acuerdo con el doctor Bolio, es una de esas patologías que dejan un mal sabor de boca porque hay que corregirse, me queda claro en teoría por lo que estamos viendo y en otros lugares, pero en nuestro medio ahorita también nos cuesta trabajo tomar estas decisiones y en particular este paciente para nosotros, pues más. No sé qué opinan también Charlie y los demás cirujanos, doctor Miguel, sí. Iñaki, si me permites opinar, yo creo que, a lo largo de los años, y voy a hablar de un terreno pantanoso entre cirujanos, pero que creo que es un secreto a voces al final de cuentas. Creo que cada vez es más sencillo tomar la decisión de no operar en función a este tipo de pacientes, en función de todos los avances tecnológicos que a lo largo de los últimos 15 o 20 años hemos tenido. No es una buena noticia para nosotros que nos llegue un transpuesto corregido, porque sabemos que nos vamos a meter en un berenjenal. Y como salga, nos va a ir mal. Porque, uno, si decidimos operar y tener una actitud heroica de hacer un doble switch, híjole, nos enfrentamos a una cirugía de alto octanaje. Difícil, extenuante, técnicamente compleja, y que además no tenemos quizá, hablo a título personal, experiencia en números de pacientes para poder hacer un procedimiento de esta magnitud sencillo. Creo que no hay una forma de hacerlo sencillo, es un procedimiento altamente demandante. Ya sea un Zenning, ya sea un Mostar, ya sea un Yatene, y como nos enseñó nuestro maestro, el doctor Bolio, tiene que ser un procedimiento perfecto. No hay otra manera de resolverlo que no sea esa. Pero sabemos que nos cuesta, creo yo que bastante, es un reto técnico para nosotros muy, muy fuerte. Segundo, lo que les decía yo hace tiempo y me acuerdo de una charla que tuve yo con quien actualmente es mi jefe en mi hospital, que así tomamos una decisión de 5 minutos en función de un paciente con unas características muy similares a lo que tú nos comentas, y la opinión de mi jefe fue, oye, pues si es un transpuesto corregido, pues ya está corregido y que le vaya bien, ¿no?
Y dijimos, pues sí, pero vamos a seguirlo, vamos a vigilarlo, vamos a estar haciendo ahorita, digo, el tema creo yo que es más complejo, no es tanto si operar o no, sino en el momento de hacerlo, porque yo creo que tenemos ahorita la validación tecnológica de resonancia, de eco, de un montón de funciones y de implementos que finalmente queremos que le vaya bien al paciente, como bien lo mencionan todos, ¿no? Pero a veces nos metemos en un problema muy serio en el momento en el cual debemos de hacer la cirugía, así de sencillo. Ahora, lo que sí también llama la atención, o sea, los dos artículos, ninguno habla de doble switch, o sea, no están analizando llevar a los pacientes a doble switch. Sí está descrito y sí hay grupos y sí todo, pero el artículo, el de los chinos, es del 2018 y el número de pacientes que presentan está corregido, pues ya está corregido, como dice Miguel, ¿no? Y también el otro, el multicéntrico, si juntaron tantos pacientes que los dejaron así, que no les hicieron doble switch, es porque el nombre de la enfermedad lo dice, transfusión corregida. Entonces, el estudio está enfocado a ver de estos pacientes que nacen con esa anomalía, cuántos hacen falla cardíaca. Y evidentemente hacen más falla los que tienen lesiones asociadas. ¿Por qué? Pues porque tienen lesiones asociadas. Y a fin de cuentas, si yo opero a un niño que no tiene lesiones asociadas de un doble switch, ya le estoy haciendo la lesión asociada que no tenía, que es el dejarlo con un Mostar y dejarlo con una anastomosis de un Yatene y con unas anastomosis coronarias y con un Lecomte si es que necesita maniobra de Lecomte. O sea, a fin de cuentas, no, es más correctiva. O sea, acuérdense que en cirugía cardiovascular no hay ninguna cirugía correctiva más que el cierre del conducto arterioso y probablemente el cierre directo de comunicación interauricular. Todo lo demás son reparaciones. Las únicas correcciones son esas, todo lo demás son reparaciones. Bueno, pues es una reparación ya corregida, como viene el niño, más fisiológica que el hacerle el doble switch. Porque lo único que, o sea, lo único responsabilidad, o la responsabilidad, no la única, pues, porque es una buena responsabilidad, la responsabilidad que sí debemos tener es, ok, ya lo tengo detectado, lo tengo que vigilar para que no empiece a hacer lesiones asociadas o que no empiece a tener datos de falla cardíaca. Y hablando de este paciente Iñaki, mi opinión es que el niño, pues ahorita hay que vigilarlo y nada más apostarle a que va a caer entre los que no van a desarrollar falla cardíaca. Vamos a suponer, porque no lo sabemos, no hay estadísticas, pero que la mitad de los pacientes desarrollan falla cardíaca y la otra mitad no. Como los niños que les hacemos Mostar, que un 20% desarrollan arritmias, o que a lo largo de los años, después de haber visto muchos Mostar operados en el hospital, les debo decir que pocos son los que han desarrollado arritmias y solo uno que tengo presente que tuvo que llegar a trasplante cardíaco. Claro, no sé cuántos se han muerto, ¿no? Pero a fin de cuentas, que un porcentaje de ventrículos derechos pueden funcionar muchos años como izquierdos si no los fuerza uno mucho, si el paciente no va a ser deportista de alto rendimiento, si no todo, pues mejor vigilarlo. Y bueno, independientemente de eso, ganamos tiempo y también lo que dice Miguel, cada vez tenemos mejores tecnologías que si yo lo opero de doble switch y no me resulta, tengo que meterlo urgente a ECMO, urgente a apoyo ventricular o urgente a trasplante cardíaco. En cambio, si lo voy vigilando y empieza a desarrollar la insuficiencia cardíaca, tengo más tiempo para planear el trasplante cardíaco, ¿no? Que a fin de cuentas, bueno, pues sigue siendo una alternativa, ¿no? O en el inter, a lo mejor hacer la sustitución valvular tricuspidia o lo que vaya presentando. O sea, sí creo que los problemas se deben de ir resolviendo conforme se van presentando. Porque ahorita la evidencia que tenemos es que, que no podemos predecir o no tenemos factores de predicción de riesgo para saber qué le va a pasar a este paciente, ¿no? Gracias, doctor. A mí me llama la atención algunas situaciones, como bien lo dijo Miguel, creo que es una patología muy compleja. O sea,
para empezar de ahí, y poco frecuente. Si la patología es compleja y es poco frecuente, la cirugía es mucho más, ¿no? O sea, probablemente el doblemente de grado de complejidad. Yo debo de mencionar, pues, que en el hospital el doctor tiene mucha experiencia en la parte del switch con Mostard, y creo que los resultados han sido bastante buenos. Por supuesto, hay escuelas que si Zenin, que Mostard, realmente creo que ahí no tenemos el tema. Y probablemente el Yatene, diríamos que pues en la actualidad los números son bastante favorables. Y si nosotros lo sumamos, pensaríamos, ok, pues si tenemos buena experiencia en Mostard y tenemos buena experiencia en Yatene, pues entonces muchos de estos niños se podrían realmente corregir quirúrgicamente. Pero creo que sí coincidimos mucho en que el grado de complejidad y sobre todo la infraestructura con la que nosotros contamos probablemente no sea la mejor opción. La verdad es que de las cosas que a mí me da mucha apertura esta discusión ha sido el qué pasa con nuestros pacientes adultos, ¿no? Porque nosotros nuevamente operamos a los niños y los corregimos, y realmente después de un tiempo los perdemos. Creo que hay pocos centros. Creo que Sonia nos habían comentado que ustedes también es un centro pediátrico. Creo que Milena, creo que ustedes sí ven adultos, y a lo mejor por eso también un poco esa preocupación de qué pasa con los pacientes a largo plazo. Pero bueno, creo que es una buena forma de saber qué va a pasar con nuestras intervenciones que hacemos en la edad pediátrica. Una de las situaciones también es que en aquellos casos de plastías tricúspidas, como lo hablaba el segundo artículo, pues creo que hoy la válvula tricúspide se hace un poco más accesible, incluso para hacer reparaciones y no llevarlos a sustitución, que eso también probablemente en algún momento sea un buen punto de partida para mejorar las condiciones de estos pacientes. Y sobre todo saber, como bien lo decía el doctor Bolio, esas comorbilidades a las que nos estamos enfrentando, porque no solamente estamos hablando de la parte cardiológica, sino nuestro centro. ¿Qué pasa con la familia? Si esa familia va a poder recibir un seguimiento estrecho como realmente se necesita para evitarle un tema. Esta parte social que tú nos comentaste, Iñaki, de tu paciente, o sea, el bebé anterior fallecido, y este niño, híjole, ¿qué va a pasar con él? Pues creo que esa parte también social es muy importante tomarla en cuenta, y creo que a veces también a nosotros nos dejamos guiar mucho por la parte médica, ¿no? Y este paciente necesita esto, este paciente necesita lo otro, pero también es muy importante escuchar a la parte social y la parte familiar en el aspecto en el, ok, esto es lo que puede pasar a largo o mediano plazo. ¿Cuáles son las opciones que tenemos y hacia dónde vamos como grupo, ¿no? Pero sí, creo que yo me quedo con que es una patología compleja, pero la cirugía es mucho más difícil todavía para tener buenos resultados, ¿no? Iñaki, adelante. Sí, yo creo que efectivamente les puse este caso porque sí es complicado. De los artículos, la verdad es que lo que me gusta es que sí dejan en claro, como también decía el doctor Bolio, saber si hay una lesión asociada, que no perder el miedo y aprovechar. Y ustedes como cirujano, de primera intención suena que ir todo por el todo, ¿no? Porque al final del día es una muy... Como dice el doctor, los tenemos diagnosticados, de los que por algo que tienen que ir, y muy interesante que después a los 30 años hay una importante falla cardíaca. Entonces, si hay una lesión así por el todo, y sobre todo en esta parte de la lesión tricuspidia, y los que dejarnos claros que eso sí, corregirlos, que nos deje claros los artículos también cuál no, porque efectivamente ya nos mencionó también Miguel Ángel algunos factores de mal pronóstico, es decir, también eso nos toque, y quedar una sombra gris de algunos casos como el que yo creo que les comenté, y me imagino que como ustedes dicen, yo creo que por la parte social no deberíamos de tener duda y el contexto de no tocar, y la verdad es que suena siempre difícil, porque si nos dicen que esto va a ser falla derecha, pero también como dice el doctor, la verdad es que hay una buena, el doctor Bolio, hay una buena experiencia de estas correcciones venosas, que ventrículos derechos, que un buen porcentaje ya los tenemos vigilados, y que aparentemente sería muy interesante estos que en el infantil médico se dejan de ver a los 18 años, poder seguirlos y atrapar a algunos, y sería interesante ver si siguieron con una buena función hasta sus 40 o 50 años para poder seguir tomando esta toma de decisiones, dejar como estos pacientes como el de ahorita, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante los artículos de decir a cuáles ya corrígelos todos, a cuáles no los toques, pero falta todavía un terrenito de ver cuáles que aparentemente estén bien, si vale la pena esperar hasta que hagan la falla y tener un desastre, o hacerlos de manera temprana, ¿no? De acuerdo. Luz, adelante. Sí, gracias. Muy buenos comentarios todos. Y yo tengo un comentario y unas preguntas. Primero, en esta patología tan compleja, nos han enseñado que debemos monitorizar 3 puntos importantes: sistema de conducción, válvula tricúspide y el dato de desarrollo de insuficiencia cardíaca o falla ventricular.
Entonces, recomiendan generalmente un monitoreo cada 6 meses. ¿Ustedes qué sugieren? O bien, si hay un indicador en estas áreas, en esos 3 puntos, que nos marque el momento más adecuado para hacer la cirugía. Esa es una. Por el otro lado, en mi centro sí llegamos a ver a los adultos que vienen con 2, 3 cirugías de chiquitos, o bien que llegan de adultos con esta cardiopatía congénita. Y realmente, cuando ya nos llegan a nosotros, será por nuestro sistema de salud o por lo que quieran, nos llegan con una falla derecha importante. Y esto nos lleva a un postoperatorio sumamente complejo. Yo les digo a mis alumnos, y también los maestros me los decían a mí, es más fácil de alguna forma sacar un paciente con falla izquierda que un paciente con falla derecha, por las características que tiene fisiológicas y anatómicas del ventrículo derecho. Entonces, el enfoque del monitoreo de estos pacientes, ¿cada cuándo lo sugieren ustedes? ¿Qué puntos ustedes consideran relevantes tomarlos en cuenta para determinar el momento óptimo de la cirugía? Y no sé de qué manera podemos incidir en nuestro sistema de salud para que no lleguen a adultos con una falla derecha tan importante. Y también lo que he visto en las cirugías, cuando hacen plastía de la tricúspide versus reemplazo valvular, hemos visto mucho más frecuentemente la insuficiencia de esa válvula cuando se hace la plastía. Y generalmente requieren más reoperaciones. No sé ustedes qué comentario me pueden dar al respecto. Bueno, yo creo que uno, si puedo, del seguimiento, pues finalmente la tecnología que tenemos actual para ver datos de falla cardíaca, aplicarla, ¿no? Todas las mediciones que hacen por ecocardiograma para ver función del ventrículo derecho, aplicarlas ahora, nada más que hay que tomar en cuenta que son parámetros que en un momento dado tienen que estar adaptados para un ventrículo que funciona como sistémico. Entonces, no sé, ahí ustedes, los cardiólogos, son los expertos en la evaluación ecocardiográfica, qué tanto es adaptación de ese ventrículo y qué tanto es que sí ya está teniendo falla como tal, que hay que intervenir. Eso por un lado. Por otro lado, el intervalo entre valoraciones, pues yo creo que se puede hacer por lo menos cada pues 6 meses, no se me hace tan descabellado. Yo creo que más bien viendo cómo va evolucionando el paciente clínicamente, pero sí, yo creo que no debería dejar de pasar más de un año. O sea, que en un año sí puede haber la tendencia de cambios e irlas vigilando a ver cómo va, pero entre 6 meses y un año, por lo menos valoración con ecocardiograma. Sin embargo, bueno, también está resonancia magnética, está en un momento dado hasta el cateterismo. Ahora, que yo creo que hablando, no vemos adultos, pero un cirujano cardiovascular de adultos, si le llega a un paciente con una falla cardíaca, que es derecha, pero en realidad es la del ventrículo sistémico, estamos teniendo ya falla cardíaca de ese ventrículo sistémico y el paciente nunca se ha operado, ahí tengo, la opción de sí hacerle un cerclaje de arteria pulmonar para hipertrofiar otra vez el ventrículo izquierdo y que apoye al derecho, como le hacemos a veces con los niños de miocardiopatía dilatada, que está publicado el uso de un cerclaje de arteria pulmonar para niños con miocardiopatía dilatada del ventrículo izquierdo que todavía tienen algo de reserva del derecho, aprovechar esa reserva del derecho para hipertrofiarla y que apoye al izquierdo. Esto llevado a este contexto, pues es lo mismo, pero al revés, pues nada más que al que voy a hacerle el cerclaje al izquierdo, que incluso debe tener mejor histología para funcionar y mejorar la falla cardíaca. Además, lo puedo preparar para un switch en el que recupere, que sí pueda tolerar ese ventrículo izquierdo, llevarlo al switch arterial y el ventrículo derecho, hacerlo descansar poniéndole la circulación pulmonar. Y además en un terreno que no ha sido tocado, que no tengo, vamos a suponer que ya que ninguna es la solución, pues siempre voy a preferir hacer un trasplante en un niño que nunca se ha operado del corazón, que en un paciente en el que hay que quitar ahí, despegar el corazón porque ya tuvo 2 o 3 intervenciones, ¿no? Entonces, claro, podría haber sido la de la válvula. Entonces,
yo creo que al momento actual, o sea, no sé si salgan nuevas tecnologías, nuevas cosas, pero como estamos ahora en pleno siglo XXI, con las tecnologías que tenemos y de las que podemos echar la mano, un niño como este que está viendo Iñaki, hay que seguirlo y en su momento lo que vaya presentando de problemas, tratar de resolverlo. ¿Cómo? Antes de que se complique más, para ir frenando en un momento dado el deterioro. Entonces, si empiezo a ver que ya empieza la función sin mucha insuficiencia tricuspidia a fallar, o empieza a fallar la función y ya empieza a ser insuficiencia tricuspidia, bueno, pues vamos mejorándolo y en un momento dado acciones que pudieran ayudarme a recuperarlo y en el peor de los casos trasplantarlo, pero ganar tiempo. Yo creo que es lo principal, ¿no? Ganar tiempo. Y en cuanto a la vigilancia, pues por lo menos cada 6 meses o un año. Así es. Gracias, doctor. No, al contrario, Luz. Iñaki, ¿querías hacer? No sé si alguien de ustedes piense alguna otra cosa o algo. Y medir otro que podemos estar midiendo es el BNP, que también es un buen marcador de falla cardíaca, ¿no? O sea, tratar de buscar los marcadores de falla cardíaca que se ven en el adulto también son útiles, ¿no? De acuerdo. Iñaki, adelante. Sí, como dice el doctor, mira, yo te puedo dar unas recomendaciones al final del día, lo que se hace para el que se sigue función ventricular o ventrículos únicos, que es hacer ecocardiogramas mínimos cada 6 meses y hacer una resonancia o anual o a veces bianual con gente que está acostumbrada y que tenga experiencia para sacar volúmenes y función tanto por ecocardiograma, por resonancia. Ya se trabó Iñaki. Entonces yo creo que si nos vamos a ver evaluación del ventrículo derecho como sistémico en pacientes biventriculares, algo específico, seguramente la experiencia no es mucha. Pero bueno, entonces si recomendación, sí, estos pacientes pusieron dilataciones sistémicas, no resistencia al hecho, los distintos tolere, vigilancia, hacer una buena rehabilitación cardíaca sin llevar al paciente a una actividad, un esfuerzo de una actividad importante o de un paciente que sea de atleta, pero siempre la actividad física es muy importante. Y al final del día un ecocardiograma, electrocardiograma cada 6 meses, algún Holter cada año junto con resonancia magnética anual o bianual sería importante. Sí es muy importante conocer al paciente para que si entre un año y otro empieza a haber cierta clínica y el paciente dilata la presentila y pasa 2 líneas dentro de su propio contexto, pues yo creo que esto sí nos habla mucho de la información del paciente, difícil a veces de hacerlo en un contexto, en una situación tan específica y buscar experiencia general, ¿no? Al final del día, sí, estos ventrículos derechos se han estudiado, pero pues en patologías como Fallot, pero bueno, podemos a lo mejor traspolar un poquito el tipo de seguimiento que se da en nuestros pacientes. Bien lo dijo el doctor, por lo que hay ahorita, yo también sugerí ese seguimiento y sobre todo el tratamiento. Yo creo que sí, aunque no hay suficiente evidencia, como dicen los artículos, vale la pena y por lógica también hacer una vasodilatación sistémica en estos pacientes. De acuerdo, Iñaki, muchas gracias. Gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Nadie? Muy bien, Miguel, pues te agradecemos mucho, Miguel. Excelente plática. Nuevamente, son temas bastante o poco frecuentes, pero que siempre son enriquecedores y sobre todo que nos da un panorama nuevamente de lo que nos podemos enfrentar en los diferentes campos de batalla en la que estamos todos los especialistas aquí presentes. Buenas noches a todos. Entonces, la próxima semana el doctor Iñaki Navarro desde Guadalajara nos va a presentar algo de hemodinámica. Ya nada más les confirmamos bien el tema. Mañana les hacemos llegar los artículos. Bueno, los vemos por aquí la próxima semana. Miguel, nuevamente, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y esperando que haya sido claro el tema, porque digo, sabemos que es una cardiopatía que cuesta trabajo entender. De acuerdo, Miguel. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena noche. Igual, gracias a todos.